Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor es escudo alrededor de nosotros, ¿verdad? Cuando el cristiano está entendiendo esta parte, ¿verdad? Sabemos que nada nos puede pasar sin que el Señor lo autorice. Amén. Amén. Tenemos esa seguridad que todo lo que nos pasa es porque Dios lo autoriza. El enemigo no nos puede tocar absolutamente si Dios no lo autoriza. ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Alguien más rápido, hermanos? Si no estamos para la palabra. Esta tarde yo quiero darle gracias a Dios por un año más de vida que me permitió llegar, porque concluimos nuestro semestre, mi hermano y yo, exitosamente, porque provee nuestras necesidades y nos permite con salud y nos permite estar en familia. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Hablamos la palabra de Dios rápidamente. Desenvainen la espada. En Jueces, en el libro de los Jueces, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Jueces, libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 10. Amén. Cuando lo tenemos nos ponemos de pie. Jueces, capítulo 2, versículos 8 al 10. Amén. Todos juntos. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos cantos que pudimos entonar, Señor. Pero hoy entramos a esta parte principal, primordial, Señor, de tu palabra, por medio de la cual podemos crecer y madurar espiritualmente, Señor, y cambiar nuestra manera. Tu espada, Señor, es la que transforma nuestras vidas. Esa palabra viva que entra a nuestro corazón y rompe, Señor, el pedernal de nuestro corazón, Señor, para poder entrar al más profundo y hacernos ver nuestra realidad, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en nosotros, que nuestro corazón, Señor, tú lo ablandes con tu gran poder, que tú obres en nuestro corazón preparándolo en este momento para hacer buena tierra, Señor, donde caiga tu palabra, Señor, y dé fruto al 100 por 1, Señor. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tú permitas que nuestros sentidos estén atentos a tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a iluminar nuestro entendimiento, Señor, y venga a traer esa paz, Señor, y esa palabra viva a nosotros, Señor, que la necesitamos. Señor, te rogamos que abran nuestros oídos espirituales para poder oírte, Señor. Padre, usa mi vida, Señor, usa mis labios, usa mi mente y mi corazón, Señor, para poder trazar tu palabra de manera correcta, Señor, y que sea de grande bendición, Padre. Gracias por esta hermosa serie que nos has dado, Señor, y te rogamos que tú sigas obrando con poder en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y el titulado, bueno, estamos en la serie La Familia, ¿verdad? Y en el tema Padres Ejemplares. Pero he titulado a este sermón, en esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy, Salvando una generación. Salvando una generación. Este es el tema con el que vamos a ver. Los padres ejemplares no solo tienen que pensar en el hoy y en el ahora, sino tienen que pensar en el mañana también, ¿verdad? Tienen que pensar, como vimos en la primera parte cuando entramos a los padres, en la primera predicación que se dio, tenemos que pensar que nuestras generaciones siguientes, ¿verdad?, se enfoquen también en el Señor.
Eso es primordial también en nosotros. Un padre ejemplar, un padre cristocéntrico, un padre que quiere ver a su descendencia servir al Señor, tiene que pensar también en el mañana, no nada más en el ahora. Y tiene que sentar bases sólidas, ¿verdad? Sólidas en su descendencia. No por nada, y lo vamos a ver después en la cita, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, y lo enseñará a los hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir que como abuelos, ¿verdad? Que yo también lo soy, espero que... ¿verdad? Como abuelos, aún como abuelos tenemos la responsabilidad de enseñarle a los nietos la palabra del Señor. Para preservar al menos la siguiente generación buscando el rostro del Señor. Porque si yo no hago esto y nada más me centro en mi generación, nada más me centro en mi hijo o en mi hija o en los hijos que Dios nos dé, podemos perder la siguiente generación. Y es lo que pasó aquí precisamente en el libro de los Jueces. ¿Qué sucedió? Dice, murió Josué, hijo de Nun. ¿Quién era Josué? Bueno, el que hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? El líder, el que quedó en lugar de Moisés. Cuando Moisés fue, Dios lo mató en el monte, ¿verdad? Por haber absorbido gloria que le correspondía al Señor. Y tocó a Josué meter al pueblo. Y entonces Josué es muy conocido porque fue uno de los únicos dos espías, el Josué y Caleb, ¿verdad? Que vieron la tierra prometida con una promesa firme del Señor. Vieron a los gigantes, sí, gente de enorme estatura, muy altos, muy fuertes. Sí los vieron, pero ellos no centraron su vista en ellos. Ellos tenían su vista en la promesa del Señor. Amén. Esa es la diferencia. Los otros 10 espías vieron a los gigantes, pero no vieron las promesas del Señor. Por lo tanto, templaron. Porque imagínense toparse a hombres de 2,90 metros, 3 metros de altura, corpulentos, ¿verdad? Imagínense a los basquetbolistas. ¿Alguien ha visto a los basquetbolistas de la NBA cuando los entrevistan a reporteras y le hacen así el micrófono, ¿verdad? Para que pueda hablar? Entonces imagínense 40 o 50 centímetros más alto esa gente, y no flacos, sino bien dados, ¿verdad? Bien dados. Entonces imagínate que llegas ante ellos y vas a decir, hey, vas a pelear con ese. Y sería un tembladero, ¿verdad? Pero los 10 espías vieron lo que físicamente sus ojos podían observar y tuvieron miedo, tuvieron terror. Pero Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos vieron a los gigantes, pero no vieron con los ojos de la carne, ellos vieron con los ojos de la fe. ¿Y qué dijeron? Jehová nos ha entregado esta tierra y esos hombres no van a hacer nada entre nosotros porque Dios nos ha prometido esa tierra. Y si Dios nos prometió algo, la vamos a conquistar. Amén. Amén. Es como realmente nosotros tenemos que enfrentar a los gigantes que nos vamos a topar en la vida cristiana, con las promesas del Señor. Como cantamos en la mañana, las promesas del Señor son fieles, ¿verdad? El Señor es fiel a sus promesas, son apoyo poderoso de nuestra fe. Entonces cuando yo voy a las promesas del Señor, no tengo que ver, ¿verdad?, las cosas que mis ojos físicos ven, tengo que fincarme en las promesas del Señor, ¿sí? Y entonces en nuestra generación tenemos que hacer lo mismo, amados hermanos, tenemos que fincarnos en las promesas del Señor. Nosotros tenemos que ver lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas y entonces empezar a sembrar esta generación. Pero dice que este hombre valeroso, que inclusive cuando habló ya al final casi que habían conquistado toda la tierra, ¿verdad? Y habla con el pueblo de Israel y lo hace acercarse y le dicen, elijan a quién van a servir. Le dice a todo el pueblo de Israel, elijan a quién van a servir, si a los dioses de Egipto, a los dioses de los amorreos, a los dioses de los cananeos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Una determinación firme y fuerte de Josué, ¿de qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense que Josué no dijo, yo y quizá mi casa vamos a servir a Jehová. Yo, si mis hijos quieren, van a servir a Jehová. No, él que fue determinante, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes firman a quien ustedes quieran, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor, ¿verdad? Y en eso tenemos, vean la seguridad de Josué, ¿verdad? Hijo de Nun. Pero muere Josué a la edad de 110 años, y mueren los hijos de Josué, y muere la generación posterior a Josué,
y se levanta la segunda generación posterior. ¿Y qué sucede? No conocían a Jehová. Qué interesante, hermanos, cuando uno va a este texto y uno encuentra que se levantó esta generación que no conocía a Jehová. Te hago una pregunta: ¿por qué esa generación no conocía a Jehová? Porque sus papás nunca le hablaron a los hijos. Exacto, porque sus papás nunca le hablaron a sus hijos de Dios y de las maravillas que Dios había hecho. ¿Y qué pasó? Rompieron el mandamiento que Dios les había dicho: les harás conocer estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y quizá Josué aquí tuvo un error, no siguió con sus nietos en esta parte, nada más se centró en sus hijos. Y entonces vino una generación apóstata totalmente a Dios en este periodo de tiempo, y Dios tuvo que disciplinar y Dios tuvo que castigar muy fuertemente a la nación de Israel. ¿Por qué? Por culpa de padres desobligados, ¿verdad?, de no cumplir el mandamiento del Señor. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, va a haber consecuencia de eso. Y podemos, esa consecuencia nos puede hacer perder una generación entera. Puede hacer que una generación entera se elimine del mapa, ¿verdad?, de los que estaban sirviendo al Señor. Yo siempre tengo que pensar como cristiano que mi hijo, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos sirvan al Señor. Y yo debo de pensar siempre en que generación tras generación sirva al Señor. ¿Y cómo me voy a asegurar eso? Fincando en mi hijo fuertemente que él también, cuando tenga hijos, tiene que enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y así nos vamos a ir para preservar generaciones, hermanos. Predicando la palabra del Señor, enseñándole al Señor, enseñándole a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios e inculcándoles el temor de Dios en sus corazones. Esto es muy importante. Te pregunto, ¿cómo estás jalando a tus hijos hacia la palabra del Señor? ¿Les estás enseñando a servir a Dios? ¿Les estás enseñando que todos los días tienen que ellos agarrar la Biblia? ¿Les estás enseñando que día y noche tienen que centrarse en la palabra de Dios y tienen que darse tiempo para buscar el rostro del Señor mediante oración y la palabra? Es que papá, estoy muy ocupado. No. Primordialmente, hermanos, nosotros primordialmente tenemos que enseñarle a nuestros hijos que servir al Dios vivo es lo mejor. Servir al Señor es lo mejor. Amén. Cuando nosotros no engendramos esto, la prioridad del Señor en los corazones de nuestros hijos, lo que va a suceder es, como dice por ahí Juan Wesley, creo que fue, lo que una generación permite, la siguiente, lo que una generación tolera, la siguiente lo toma como un hecho, ¿sí?, como una realidad. Si nosotros como cristianos, nosotros como padres, toleramos que nuestros hijos, ¿verdad?, no tengan al Señor, en verdad no pongan al Señor como primer lugar en sus vidas, entonces cuando ellos eduquen a sus hijos, ¿qué va a pasar? La siguiente generación se nos va a perder. Indudablemente se nos va a perder. Por eso el mandamiento principal del Señor, cuando Dios habla con Israel, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, y no solo el Señor, Jesucristo también, ¿verdad?, cuando Él estuvo aquí nos enseñó esa parte, que tenemos que amar a Dios no solo con parte de nuestro corazón, con parte de nuestras fuerzas, con parte de nuestras emociones. Jesús dijo con todo. Con todo. Y es lo que nosotros debemos de transmitir mediante lo que hemos visto en las anteriores prédicas, mediante la enseñanza, mediante el ejemplo y mediante la disciplina, como vimos hoy en la mañana, ¿verdad? Si no,
¿qué va a suceder? Repito, perderemos una generación. Nosotros vamos a ver, si estuviéramos viendo y viendo todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que esto vez tras vez se repitió. Inclusive en hombres grandes de Dios, le pasó a Josué, hijo de Nun, pero no solo le pasó a Josué. Vimos un caso de Elí, pero Elí no era tan consagrado al Señor, ¿verdad? Perdió a sus hijos también. Pero hubo alguien que fue muy consagrado al Señor, dos personas que fueron muy consagradas al Señor. Uno de ellos, Samuel. Samuel sirvió fielmente al Señor, Samuel buscó fielmente al Señor. Samuel fue un hombre derecho delante del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió con sus hijos? No siguieron su camino. ¿Eso qué quiere decir? Que Samuel no instruyó a sus hijos y perdió su generación. Perdió su generación. Otro hombre de Dios, un hombre que inclusive escribió la mayor parte de los salmos, ¿verdad? David, la palabra de Dios dice un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con David? A sus hijos los descuidó también. Eso quiere decir que podemos ser hombres o madres, padres o madres muy espirituales delante del Señor. Podemos estar sirviendo al Señor. Podemos ser rectos delante del Señor. Podemos ser en verdad que Dios, ¿verdad?, nos nombre. Pero podemos perder a nuestros hijos si no les enseñamos y les dedicamos tiempo para enseñarles la palabra del Señor. Podemos perder nuestra generación. Por eso Josué dijo, yo y mi casa. Empezaremos por la casa siempre. Nuestra casa tiene que ser el punto principal de evangelismo. El punto principal de evangelismo del cual vas a partir hacia los otros lados, ¿verdad? Primero, nuestro hogar, nuestra casa. Importante. Quizá un modelo que el Señor estaba enseñando, ¿verdad? Y me seréis testigos en toda Jerusalén, la capital, luego Judea, luego Samaria y luego hasta el último de la tierra. Primero tenemos que empezar en el hogar, hermanos. El verdadero evangelismo, el verdadero misionero, el verdadero hombre de Dios o mujer de Dios empieza primero en su casa, ¿sí? Y empieza a compartir ahí el evangelio, ¿verdad? Porque podemos ganar miles, hermanos. Varios siervos de Dios, varios hombres de Dios, no solo en la Biblia, sino a través de la historia, ¿verdad? Hombres de Dios sinceros que tú veías y dices, wow, qué predicadores tan fuertes, pero su generación se perdió. O su segunda generación se perdió. ¿Por qué? Por descuido, hermanos. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor, ¿verdad? Y tenemos que obedecer al Señor en primer lugar, ¿sí? Y tenemos que ver por nuestros hijos para que ellos no se pierdan, sino que encuentren la salvación que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Vayamos por favor a Jueces, vayan abriendo capítulo 1. Jueces capítulo 1 y ahorita vamos a dar las citas, ténganlos ahí. Esta generación que habla Jueces capítulo 2 se nos perdió, ¿verdad? Y dice que no conocían a Jehová. Pero ¿por qué no conocían a Jehová? Los padres sí, los padres no habían hecho su trabajo. Pero tiene que haber otro factor, porque independientemente de que los padres no hubieran hecho su trabajo, pues estaban las sinagogas judías, estaban los lugares, estaba el templo. Tuvo que haber algo más que interfiriera en este punto donde los nietos de esta generación se desviaran totalmente del Señor. Y la palabra de Dios nos va a decir qué fue lo que sucedió. Ahora sí, vayamos a Jueces capítulo 1, versículos 18 y 19. Tomó también Judá Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahí está. Y vamos al versículo 21.
También la casa de José subió contra Bet-El y Jehová estaba con ellos. 21. Pues capítulo 21. No, versículo 21. ¿Ese fue el que dije? No, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Sí? Entonces vean esto. Luego vamos a ver el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanach y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¿Sí? Y sucedió, versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué empezó a suceder con los padres reales, con Josué, la generación de Josué, todas las tribus de Israel? ¿Verdad? Dios les había dado un mandato. Dios les había dado un mandato, ¿verdad? Y les había dicho que tenían que expulsar a toda esa gente de ahí. Que no permitieran que ninguno quedara ahí. Absolutamente ni uno. ¿Y qué hizo la generación de Josué? Lo estamos leyendo. Desobedeció a Dios. Y no persistió, ¿verdad?, en sacar a esa generación pagana del territorio de Israel. Llegó el momento en que dijeron los israelitas: mira, vamos a tener mucho problema, vamos a tener muchas guerras, mejor vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlos nuestros tributarios y que se queden en el territorio y así nos dan a ganar a nosotros, ¿verdad? ¿Qué estaban ahí? Negociaron con el mandamiento del Señor. Y esto fue lo que ocasionó esta parte, porque Dios se los había advertido que si no sacaban a esa gente de ahí, sus hijos se iban a ir en pos de esos dioses. Y sin embargo, no obedecieron al Señor, no prestaron atención totalmente al mandamiento del Señor. Y solo lo obedecieron parcialmente. Dijeron: bueno, vamos a obedecer al Señor, pero vamos a quitarnos un poco de problemas. Vamos a hacernos nuestros tributarios, que nos paguen un tributo, que nos paguen un impuesto, ¿verdad? Y así, santa paz, y se acabó la guerra, ¿verdad? Negociando Israel con esto. Pero ¿qué pasó? Lo que leemos. Se perdió la generación siguiente, total y enteramente. Cuando Dios nos da en su palabra promesas y mandamientos, hermanos, nosotros tenemos que cumplirlos al pie de la letra. Hubo alguien, ¿verdad?, que Dios le dio una instrucción, el primer rey de Israel, Saúl, ¿verdad? Dios le había dado una instrucción de ir, ¿verdad?, a la tierra de Amalek y acabar con todo. ¿Y qué va a hacer Saúl? Le preserva la vida al rey. Se agarra de lo mejor del ganado y de las joyas y de todo para traer sacrificio a Jehová. Obedecí la palabra del Señor. Hice guerra, conquisté la tierra, pero hice una obediencia a medias. ¿Por qué? Porque me convenía algo. Y como me convenía algo, traerme lo mejor del ganado, ¿verdad?, con la excusa de ofrecerlo al Señor en sacrificio, ¿sí? Saúl desobedeció a Dios. ¿Y qué le costó, hermanos? El reinado. Pero no solo le costó el reinado, le costó su siguiente generación. Porque su hijo Jonathan murió con él en la batalla. Le costó que su siguiente generación se sentara en el trono y que su siguiente generación, ¿verdad?, como Jonathan, su hijo, muriera. Eso le costó la desobediencia parcial, ¿verdad? La obediencia parcial. Dios no quiere obediencia parcial, hermanos. Dios no quiere y no acepta obediencia parcial. Dios quiere obediencia total a su palabra, una rendición entera a Él.
que si vamos a obedecer al Señor, lo obedezcamos de todo nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué sucede hoy en día? ¿Por qué estamos perdiendo muchas veces nuestras generaciones? Porque estamos permitiendo cosas en nuestras casas que no estamos obedeciendo al Señor. ¿Sí? El Señor marca pautas y no las estamos obedeciendo completamente. Le damos una media obediencia al Señor. Una, cuando no estamos calando a nuestros hijos. Bueno, hermano, lo llevo a la iglesia, lo llevo los miércoles, lo llevo el viernes, lo llevo el domingo, lo llevo el sábado. Y con eso basta. Las enseñarás, ¿cuál dice la palabra? Todos los días. Todos los días. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y no solo eso, las pondrás en las paredes y en los dinteles de tu casa. ¿Qué quiere decir? Que tu palabra, tu casa esté rodeada realmente de la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no permitas que haya algo en tu casa que ofenda a Dios. Que haya algo que te pueda poner en nuestra casa que sea ofensivo a Dios. Por ejemplo, tu hijo te dice: mamá, traigo un póster de Madonna y lo voy a poner en mi cuarto. Traigo un póster de heavy metal y lo voy a poner en mi cuarto. O permitir que tus hijos dentro de tu casa empiecen a escuchar música como la que tenemos al lado. Y tú dejas que en tu hogar, donde tú has dedicado tu hogar al Señor, empiezas a permitir que entre el amorreo, empiezas a permitir que entre el mundo poco a poco. Tú estás desobedeciendo a Dios y tarde o temprano tu generación se va a perder, porque es lo que le sucedió aquí al pueblo de Israel. Empezaron a ceder poco a poco para no tener problemas, ¿verdad? Porque es una lucha y eso es cierto, hermanos. Es una lucha con los hijos. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, la autoridad del Señor para decirle: hijo, mientras estés en mi casa y estés en mi techo, aquí servimos al Señor. Así que aquí no se oyen estas cosas. Aquí no se ponen esos pósters, ¿verdad? Y quitarlos de inmediato, hermanos. Porque si nosotros permitimos todo eso, poco a poco el mundo va ganando el corazón de nuestros hijos. Y enseñarles mediante la palabra por qué les estamos diciendo esto. Al rato, hermanos, no te espantes porque tu hijo ya trae una camiseta con una calavera aquí o con 2 pistolas así. ¿Por qué? Porque ya cada vez su corazón está avanzando más y más y más hacia el mundo y tú se lo permitiste. Es ahí cuando empezamos a perder nuestra generación. Es ahí cuando empezamos a ceder. Cuando tú le compras a tu hijo videojuegos de guerra, de muertes, de asesinatos, de peleas, tú estás diciéndole a tu hijo, lo estás cediendo al mundo. ¿Por qué? Porque estos videojuegos engendran ¿qué? Violencia, rencor, ira. ¡Ah, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¿Sí o no? Y estamos perdiendo nuestra generación con estos detalles. Es que papá, yo quiero mi Nintendo como mi amigo. Eso no. Hasta que tengas una edad propicia y 2, yo voy a elegir los juegos que te voy a comprar. Punto. ¿Por qué pasa, hermanos? Por eso estamos viendo lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué le puse salvando una generación? Precisamente porque tenemos que ver cómo se perdió una generación entera para no caer en el mismo error y salvar a nuestra generación de perderla, hermanos. De perderla. Tenemos que ver a esas personas que han hecho, ¿verdad?, esas partes para poder conservar sus generaciones. En la mañana veíamos a Susana Wesley, cómo le hizo, ¿verdad?, para que todos sus hijos
estuvieran firmes en el Evangelio. Pero hay un caso bíblico también. Hay un caso bíblico donde 3 generaciones han permanecido en la obra del Señor y en el servicio al Señor y en amar al Señor. ¿Quiénes esas 3 generaciones? Timoteo, ¿verdad? Timoteo. ¿Sí? Eso quiere decir que Timoteo tuvo una abuela que en verdad se puso las pilas y le enseñó a su hija y le enseñó a su nieto y su hija le enseñó a su nieto, a su hijo, perdón. Y Timoteo por eso conoció y vivió esa fe real en el Señor Jesucristo, porque su abuela, porque su mamá le inculcaron la verdad de la palabra de Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, el caso bíblico real de que sí se puede preservar nuestras generaciones, pero tiene que haber sacrificio por los padres para poder lograrlo. Un padre que no quiere tener batallas con sus hijos va a perder. Va a perder. Indudablemente, amados hermanos. Vamos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 22 y 23, por favor. Y Samuel dijo: me complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense, ¿verdad? Aquí como Samuel, cuando el caso que vimos, está hablando, ¿verdad?, con Saúl acerca de la falla. Pero ¿qué dice? Dios se complace más en ¿qué? En la obediencia, que en holocaustos y víctimas. Dios quiere que le obedezcamos. Y cuando nosotros no le obedecemos, hermanos, vamos a sufrir consecuencias. Y esto lo estamos aplicando en el área de padres. Vamos a sufrir consecuencias con nuestros hijos. Vamos a sufrir consecuencias con nuestros nietos. Nuestras generaciones no van a buscar al Señor si nosotros no hacemos un compromiso real de amar al Señor con todo nuestro ser y de obedecerlo con todo nuestro ser. De obedecerlo. Cuando nosotros permitimos como padres, al igual, la media obediencia de nuestros hijos, nosotros les estamos enseñando que ellos también pueden medio obedecer al Señor. La media obediencia no es obediencia. La media verdad no es verdad, es mentira. La media obediencia no es obediencia, es desobediencia. Tú le dices a tu hijo, lava los trastes. Y él te dice, ya los lavé. Y tú volteas al fregadero y ves unos limpios, pero otros no. ¿Eso qué significa? Medio obedecer. Y al final, ¿eso qué es, hermano? Que hay rebeldía en el corazón del hijo. Le voy a hacer como que sí, pero ahí le dejo lo demás. Y eso no debemos de permitirlo. ¿Sí? Porque la medio obediencia acarrea rebelión. Por eso es que el Señor dice aquí en Samuel, ¿verdad?, que el pecado es como rebelión también delante del Señor. Y entonces empezamos, hermanos, a perder todo lo que tú sembraste y pudiste sembrar, lo vas a perder. ¿Por qué? Por ser parcial, por ceder. Por ceder. Bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa que mi hijo hable un poquito? Que escuche media hora este tipo de música, no pasa nada. No. Dios nos dice que en nuestra casa, ¿verdad?,
debemos de servir al Señor. Dios no pide medias verdades, o Dios no pide medio rendimiento. Por eso Jesús, cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguete a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es medio me niego, no es medio voy a seguirlo, no es medio tomo mi cruz, le hago ahí a la paramaya, como que sí, como que no. Cuando nosotros tenemos un pie en el mundo y un pie en Cristo, realmente no estamos teniendo un pie en Cristo, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos en el mundo. ¿Y qué va a suceder? Vamos a perder nuestras generaciones. Vamos a perderlas. Por eso la palabra y la amonestación del Señor, cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Un cristiano verdadero, auténtico, real, que llega a hacer amistad con el mundo hoy, no va a perder sus salvaciones. Va a venir una disciplina del Señor sobre su vida, fuerte, dura, sí, pero puede perder otras cosas. Puede perder su generación. Por andar coqueteando con el mundo, puede perder su generación. Esa es la amonestación del Señor. Satanás no nos está esperando tantito para decir que aquí me agarro. Y es lo que no debemos de permitirle. Tú como padre, Dios como madre, Dios te ha dado una autoridad y debes de tomarla para inculcarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos la palabra del Señor, amonestándolos día y noche, exhortándolos, animándolos, ¿verdad? En el camino del Señor, corrigiéndolos cuando sea necesario, como vimos en la mañana, ¿verdad? Nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque en caso contrario, hermano, no es nada más que te vayan al mundo. El problema real, hermanos, y oigo bien, no es que se vayan al mundo. El problema real es su condenación. El problema real es lo que va a venir si llegan a irse sin Cristo, si llegan a irse viviendo en el mundo. Ese es el problema real. El problema real no es que anden en el mundo. El problema real es que se imparten sin Cristo, andando en el mundo, van a un lugar de condenación eterna. Amén. Y nosotros es lo que tenemos que estorbar. Es lo que tenemos que estorbar, ¿verdad? Oponernos rotundamente a que nuestros hijos lo hagan. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya vimos, disciplina. La disciplina no solo es corregir, vimos en la mañana, es enseñanza, ¿verdad? Es amonestarlos con la palabra de Dios y decirle, mira, hijo, esto enseña la palabra del Señor, mira, También viene la corrección, pero también el ejemplo de nosotros. Y por último, algo que debe hacer todo padre es doblar sus rodillas todos los días por sus hijos, clamando a Dios porque, ¿verdad?, Cristo se revele a sus corazones. Porque sabemos, amados hermanos, que solo Cristo puede en realidad, llegando a la vida de alguien, preservarlo en el camino del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que orar al Señor y clamar al Señor con urgencia extrema. Yo te hago una pregunta, amado Padre, y me la hago a mí mismo también, ¿eh? No crean que estoy tirando hacia allá, también me está pegando de este lado, nada más que traje casco. ¿Qué sucedería si de repente te llegara una noticia y te dicen tu hijo se acaba de accidentar y está gravemente, está en terapia intensiva? A lo mejor no sobrevive. ¿Qué harías en ese momento? Yo pienso, lo pongo por mí, me doblaría en ese momento delante del Señor, clamaría al Señor. Y estaría clamando como David, hasta que tuviera misericordia de él, hasta que supiera que ya no tiene ningún rastro de vida. Estaría clamando y llorando delante del Señor porque Dios lo salvara. ¿Y por qué no hacemos lo mismo para la salvación de nuestros hijos? Que es todavía más importante que decir perdón. Porque si en el accidente se van con Cristo, se van a un lugar de bendición y tenemos esperanza de volverlos a ver, ¿verdad? Y tenemos una esperanza viva, real, auténtica de que vamos a volver a verlos. Pero
si te van sin Cristo, aunque no sea accidente, que de repente les da un infarto o algo. Eso sí es lo terrible. Pues eso es más urgente todavía que cualquier cáncer, que cualquier enfermedad, que cualquier otra cosa, es que conozcan, que tengan un encuentro personal con Cristo Jesús. Más urgente que todo. ¿Qué pasa? Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9, por favor. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Sí. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, que me impacta esa parte. Guarda tu alma con diligencia. Con diligencia. Es algo que el Señor nos está pidiendo. Diligentemente, o sea, estar cuidando día a día que nuestra vida esté correcta delante del Señor. Cuando nosotros abandonamos la palabra del Señor, cuando tú como varón, hermanos, bueno, los que estamos llevando el curso de homilética, ya hicimos un compromiso de leer 8 capítulos diarios, pero lo cumplamos, ¿verdad? Pero cuando tú como siervo del Señor, como padre de familia, eres un siervo del Señor, ¿sí? Cuando tú estás descuidando la palabra del Señor, tú empiezas a ceder. Y tus hijos van a ver, ya vimos la clase pasada, el ejemplo. Arrastra. Y tus hijos van a ver que tú no lees la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces ellos no van a tener en su corazón el buscar la palabra del Señor. Buscarla diligentemente, hermanos, porque si no, entonces empieza a entrar el mundo en nuestros hijos. Vuelvo a insistir en que tenemos que restaurar el altar familiar, las reuniones de familia, ¿verdad? Cada familia en su hogar, diariamente, tiene que hacer una reunión al Señor con sus hijos, ¿verdad? Y reunirse a escudriñar la palabra, a pastorear el corazón de la esposa y de los hijos, a saber cómo está el corazón de ellos realmente, ¿verdad? Y poder orar por esos detalles. Tenemos que llevarlos a la palabra del Señor. Una de las causas entonces es la falta de enseñanza. La segunda es permitir que haya cosas en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos que no van conforme a la palabra, lo que les decía, ¿verdad? Empezamos a ser permisivos y al rato, ¿qué sucede? Esta generación se pierde, se pierde terriblemente. Tengo una conocida.
Ella estaba buscando al Señor, buscaba al Señor firmemente, ¿verdad? Pero a sus hijos les permitió escuchar música. Su hijo mayor escuchaba heavy metal. Sus hijos menores también oían a su hermano cuando escuchaba y todo esto. ¿Y qué pasó? Pregúntenme, ¿cuántos de ellos están en las iglesias? En la iglesia de sana doctrina, van a una iglesia temporalmente, que hablan de prosperidad y de éxito y todo eso, ¿verdad? Uno de ellos, homosexual, tiene una pareja, hombre, ahorita. El otro, un vicio con el cigarro tremendo. Su hija, con detalles fuertes, accidentes y todo. Y en el mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo, hermano? Cuando nosotros empezamos a permitir cosas, va a suceder lo que estamos viendo y lo que leímos en un inicio. Vas a perder tu generación. Vas a perder el propósito principal que todo padre tenemos que hacer. Decía un pastor de África, un nombre ahorita, ¿cómo se llama? Tiene un nombre raro. Pero él decía, si tú has preparado a tus hijos para ser excelentes médicos, excelentes ingenieros, excelentes, ¿verdad?, profesionistas, pero no los preparaste para servir al Señor, has fracasado como padre. Tenemos, hermanos, que volver a los principios básicos. Tenemos que engendrarles a nuestros hijos la verdad de que Dios es prioridad sobre todas las cosas. Fíjate, a mí me cambió un poco mi manera de pensar. Yo les digo, también Dios ha ido obrando en mi vida. Un día que escuché una prédica de Paul Washer, y me puse a meditar sobre esa parte. Y él decía, yo nunca había pensado esto, y desde ahí cambió mi pensamiento. Pero él decía, mi sueño no es que mi hijo sea un profesionista. Tiene hijos adolescentes y chicos. No es que sea un profesionista. Yo lo que anhelo es que mi hijo al salir del bachillerato me diga, papá, porque ya tiene 18 años, ya puede tener un pasaporte, ya puede ir él solo, y me diga, papá, yo quiero ir a predicar el Evangelio a esos lugares difíciles. Quiero llevar la palabra del Señor y meterlo ahí donde me puede costar hasta la vida predicar el Evangelio. Y yo le diría, perfecto, hijo, yo te cargo la maleta. Y me detuve a pensar, dije, ¿qué está diciendo esto? Pero luego al analizar la escritura, entiendo que es muchísimo mejor que nuestros hijos sirvan al Señor, porque tienen una recompensa eterna, tienen una recompensa sublime allá en el cielo, tienen una recompensa gloriosa allá en el cielo. Nosotros debemos de meterle eso en primer lugar a nuestros hijos, servir al Señor, servirle. Si terminan una carrera y Dios les permite terminar una carrera, gloria a Dios, pero si Dios los llama al servicio antes, tenemos que decirle, sí, hijo, ve, yo te apoyo. Yo te apoyo. Yo voy contigo. Porque mi prioridad es que tú sirvas al Señor. Porque si tú sirves al Señor, yo al menos garantizo una cosa, que mi siguiente generación va a oír la palabra del Señor. Al menos va a oír la palabra del Señor. Pero si no, como dije en la mañana, podemos llegar al cielo y en el cielo no le vas a decir al Señor, mira, fui presidente de los Estados Unidos mexicanos, fui gerente de Pemex, fui gerente del Seguro Social a nivel nacional, fui director de la Policía Federal, fui esto, fui aquello, tuve sueldos de hasta 300,000 pesos, fui juez de la Suprema Corte. No vas a poder decir eso al Señor. Pero todo aquel que le sirva al Señor, Dios tiene un premio especial para ellos. Tiene una corona especial para ellos. Y eso es lo que debemos de inculcarles, pero realmente, ojo, no estoy diciendo que los hijos no estudien. Estudien, pero que tengan en su corazón el servir al Señor. Pero si ellos en un determinado momento dicen, ya no más, papá, yo quiero servir al Señor y dedicarme al Señor, ¿qué tenemos que hacer, los hermanos? Apoyarlos y direccionarlos al Señor. Amén.
El otro día platicaba con un pastor, ¿verdad? Y él dice, no, a mí que me acercaron, yo a mis hijos les he dicho, no, prepárense porque así van a servir más al Señor, saquen una carrera, saquen esto, el otro. Y lo estuve escuchando. Y más o menos yo ya había subido, y digo, ya pasó. Y a ver, platíqueme, ¿cómo usted inició el pastorado? No, pues yo nada más tenía bachillerato cuando me fui a estudiar el seminario, ¿no? Y empezaba a prepararme para el Señor. Ah, sí, qué bonito, sí, muy bonito. Y digo, oiga, ¿y Dios le ha fallado alguna vez? ¿Lo ha dejado mal? No, jamás, en cambio, yo no cambiaría esto por nada. Entonces me puse a pensar, entonces, ¿por qué le digo a mi hijo que para servir al Señor mejor tiene que terminar la carrera? Repito, no estoy diciendo que no lleguen a estudiar una carrera, pero si mi hijo nos dijera, papá, hasta aquí, yo quiero servir al Señor, yo me debo de gozar y decir, gloria a Dios, tengo un hijo que quiere servir al Señor. Y eso es, no, que tengamos un hijo que quiera servir. Yo se los he dicho, desde que oí esta prédica, mi anhelo es que si el Señor trae más al rato a mi hija, yo no deseo que mi hija sea una profesionista. Yo sueño con que ella sea una esposa, un siervo real de Dios que le ayude a predicar el Evangelio y que le ayude a evangelizar las almas y que ande con él y camine con él. No me importa si viven en un rancho, no me importa si se van a vivir a la tierra. Yo prefiero eso para mí que llegue a vivir en un lugar lujoso, ¿verdad? Y que no sirva al Señor. Meditaba mientras estaba haciendo este sermón. Meditaba y me ponía así. Si el Señor me dijera, Edgar, te doy dos opciones para tu hijo. Dos opciones. Una de ellas, tú eliges. Una, que termine una carrera, que te case con un hombre prominente, que la ame, la cuide, le supla todo lo necesario, ¿verdad? O dos, que se case con un pobre misionerito por ahí, pero que sea un fiel siervo mío. Te voy a decir que a veces van a padecer hambre y a veces va a haber necesidades. ¿Qué elegiría? Entre mi Señor, yo elegiría lo segundo. Yo elegiría lo segundo. Porque yo quiero ver a mi generación sirviendo todos al Señor. Que todos sean instrumentos de gloria para Él. Nosotros tenemos que tener esta meta. Si terminan una carrera, bueno, gloria a Dios, pero enseñarles que tienen que servir al Señor. Porque si no vamos a perder nuestras generaciones y se van a acabar. Y tarde o temprano vendrá un juicio de Dios, como sucedió a todos Israel. Dios los tuvo que castigar duramente a esta generación. Si nosotros leemos Jueces capítulo 2, lo posterior a lo que leímos, vemos todo lo que sucedió. Dios permitió que entonces empezaran a entrar sus enemigos y empezaran a atacarlos, empezaran, ¿verdad?, a dañarlos, a matarlos, a violar a sus mujeres. Algo tremendo cuando nosotros leemos esto de la palabra del Señor, hermanos, por padres que no fuimos responsables bien delante del Señor, y veo esto, tiemblo delante del Señor y digo, oh Señor, que esto no suceda con mi generación. Y tenemos entonces que tomar una decisión seria de yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué voy a hacer de ahora en adelante? Clamar más fuerte por mi hija, clamar más fuerte por cada uno de ustedes, amados hermanos, porque necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón para que nuestras generaciones vean la gloria de Dios mostrándose en nuestras vidas. Y no estoy hablando de un brillo, estoy hablando que vean la realidad de Dios dentro de nosotros. Que seamos realmente, ¿verdad?, padres que les demuestren a sus hijos de ahora en adelante que servimos al Dios vivo y verdadero y que tenemos una esperanza viva.
una esperanza real, como cantamos en la mañana, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Inclinemos nuestra cabeza, vamos a orar. Yo quiero que medites ahí en tu corazón. ¿Qué hemos hecho como padres delante del Señor? Quizás tú estás en una situación que yo. Cometimos errores grandes y graves. Y hoy nuestros hijos están apartados del Señor. Pero hay una esperanza, tenemos una esperanza bendita. Dios dice: si mi pueblo se humillara y pusiera el rostro y se arrepintiera, ¿verdad? Y el Señor nos da una promesa: yo sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos realmente delante del Señor, Él va a sanar nuestra tierra. Nuestros hijos aún pueden venir al Señor, porque Dios es poderoso para hacerlo. Porque Dios es soberano y no tiene que pedirles permiso para hacerlo. Pero ahora, si tú tienes todavía hijos bajo tu techo, bajo tu casa, empieza a obedecer al Señor plenamente. Empieza a hablarles a tus hijos de la palabra día y noche. Empieza y restaura la reunión familiar o altar familiar, como quieras llamarle, pero empieza a enseñarles a tus hijos la palabra del Señor. Padres, instruyan a sus hijos en la palabra del Señor y eso traerá grande bendición a ustedes. Incúlquenles a sus hijos el amor de Dios por sobre todas las cosas. Si tu hijo pequeño un día te llega a decir: papá, yo quiero ser misionero, yo quiero ser esto el día de mañana, tú llévalo de la mano en tu crecimiento para eso. Si no hemos respondido a todo eso, pídele perdón al Señor. Pidámosle perdón, hermanos. Y pidámosle al Señor sabiduría para hacerlo. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, a rogarte, amado Señor, tengas misericordia, Señor, de mi hija y de los hijos de mis hermanos, Señor, que están sin Cristo, que están sin esperanza, Señor, que si llegan a morir, Padre, se van a un lugar de condenación tremendo, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor. Clamamos a ti, tenemos una promesa tuya y nos aferramos a esa promesa. No vemos a los gigantes, Señor. No vemos a esos gigantes de orgullo, quizás, Señor. No vemos a esos gigantes de mundanalidad. No vemos a esos gigantes de dureza de corazón. No, Señor, nosotros volteamos a ver tus promesas, Señor. Tus promesas y nos aferramos a ellas, Señor. Me aferro con ella, con todo mi corazón y mi ser, Señor, clamando. Tú has prometido que si me vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor, tú vas a sanar mi tierra. Asimismo, Padre, te pido, Señor, por los padres que tienen niños chicos, adolescentes todavía en sus casas, hijos que todavía están bajo su autoridad, Señor, que tú permitas, amado Padre, que les des sabiduría a los padres para dirigirlos e inculcarlos en el camino del Señor, para llevarlos de la mano, Señor, a glorificar el nombre de Cristo Jesús con sus vidas, a exaltar el nombre de Jesús, a que podamos tener todos la seguridad, Señor, de que si tú en un momento determinado, amado Padre, eliges que nuestros hijos partan, tengamos la esperanza bendita de verlos otra vez. Señor, clamamos por ellos. Oh Padre, permite que ninguno de esta generación perezca, Señor, sino que todos vengan al arrepentimiento, amado Padre. Clamamos a ti, Señor, por nuestros hijos. Clamamos, Señor, por todo, Señor, su vida, que ellos vengan realmente a los pies de Cristo Jesús. Y primordialmente, Padre, te pido perdón por mí en primer lugar, Señor, por haber descuidado tanto tiempo en este lapso tan difícil para nuestra hija del divorcio de hace 13 años, Señor. Oh Padre amado, que perdones mi desidia, que perdones, Señor, el no haber sido más diligente en buscar a mi hija.
Y Padre, que nos permitas a todos los que hemos cometido tales errores o quizá menores, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hijos y vengan a tus pies, Señor. Padre, obra en nuestros hijos, obra y danos sabiduría como padres para enseñarles e inculcarles el amor de Dios. Obra en mis hermanos que tienen hijos chicos para que ellos les inculquen la verdad de la palabra del Señor y puedan crecer cada día en gracia y sabiduría, Señor, y que el día de mañana ellos puedan gozarse de verlos sirviéndote, Señor, de verlos adorándote, Señor, de verlos firmes en el camino del Señor, y de saber, Señor, que aunque nosotros nos vayamos antes, nos vamos con la esperanza de que ellos tarde o temprano nos alcanzarán allá arriba. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios, Señor, tardo para la ira y grande de misericordia, que al final de todo siempre tienes misericordia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta serie que nos has dado de la familia, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias por hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sigas obrando en nosotros, Señor. Y al hacer, Señor, esta finalización, pedimos que tu palabra siga obrando en nosotros, Señor. Gracias, amado Dios. Recibe toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a prepararnos, ¿verdad? Vamos a prepararnos para nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. A mi hermano Héctor, que ora por las ofrendas. Oremos. Amante Señor Dios nuestro, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado en esta serie, Señor. Ahora, Señor, permítenos, Señor, también demostrarte nuestro amor, Señor, por medio de las ofrendas, Señor, que vamos a depositar en la charola, Señor, que sean para la gloria y honra de usted, Señor, para esta obra, Señor. Sabemos, Señor, que usted, Señor, provee en los hogares, en los negocios, Señor, en el trabajo de cada uno de mis hermanos, Señor, y ahora, Señor, bendice al dador alegre, Señor. Gracias.